Cordial saludo para todos. Estamos en el tema de las bienaventuranzas narrado por Mateo en el capítulo 5. Hoy vamos a ver la cuarta bienaventuranza. Y las bienaventuranzas nos hablan de pobreza, nos hablan de lamento, nos hablan de hambre, nos hablan de sed, nos hablan de persecución. Y hemos dicho que cada bienaventuranza es un escalón previo para la siguiente bienaventuranza. Todo creyente que ha nacido de nuevo ha sido dotado con todas las bienaventuranzas, pero es como un bebé recién nacido que no se le ve la dentadura, pero la tiene ahí, potencialmente está ahí y debe desarrollarse. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchas personas tienen hambre por muchas cosas: poder, autoridad, éxito, comodidad, felicidad, sexo. Pero ¿cuántos tienen hambre y sed de justicia? Y antes de entrar directamente al tema de la imperiosa necesidad del hambre y la sed, es necesario procurar entender el difícil concepto de justicia. El concepto de justicia en el Nuevo Testamento es un poquito complicado, es muy diferente a lo que el día de hoy entendemos por justicia, y según lo planteó Jesús de Nazaret. Y vamos a ver el maravilloso resultado de que si practicamos esa justicia vamos a ser saciados. Pero antes de ello, repasemos acerca del tema bienaventurado o 3 veces feliz. Vamos a profundizar en ese tema. La palabra bienaventurado proviene del griego makarios, que se entiende comúnmente como muy afortunado. Y en el Evangelio de Mateo aparece 9 veces ese término en el capítulo 5, entre el versículo 3 y el versículo 11. Entonces, ese término era utilizado por muy pocas personas. Realmente era utilizado por la élite, por la crème de la crème, por la cereza del pastel. Y el Macarios, narrado por Mateo, que aunque es una palabra griega que se usaba en el mundo griego, debe verse y debe entenderse a partir de una palabra hebrea que significa lo mismo, la cual es ashre, que significa felicidad suprema, felicidad inigualable. De hecho, al Dios de la Sagrada Escritura, a YHWH, se le conoce como el Dios Macarios. Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11 dice lo siguiente: según el glorioso evangelio del Dios Macarios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, para los judíos, lo contrario a Macarios, a ser bienaventurado, no es infelicidad, sino estar bajo el juicio de Dios. Entonces, Macario adquiere una nueva connotación. Macario significa bienaventurado. Jesús es nuestro Macarios. Jesús es nuestra bendición. Y debemos comprender que la enseñanza del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7 ocurre en un mundo judío. Jesús de Nazaret era judío, sus discípulos eran judíos. El lugar donde se está desarrollando esta escena es en Israel. Y las personas que están escuchando a Jesús están en una cultura judía que entienden lo que significa cada una de esas bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque todas ellas tienen un nacimiento en el Antiguo Pacto, o conocido como el Antiguo Testamento. Entonces, si Dios lo permite, el día de hoy y las próximas semanas estaremos estudiando juntos esta bienaventuranza. Jesús, digamos en primer lugar, es el Mesías prometido, el Mesías bienaventurado. En Israel, en la época del primer siglo y 400 años antes, apenas se terminó de escribir el Antiguo Pacto, y durante 400 años de silencio estuvieron viniendo muchos falsos mesías. Entonces el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que por allá apareció un supuesto mesías, y con el paso del tiempo se daban cuenta que era un farsante, un mentiroso, ni tenía el poder
de un Mesías, como lo narraba el Antiguo Testamento, ni tenía las cualidades que el Antiguo Testamento decía que debía tener el Mesías. Hay unos requisitos cualitativos que debería tener el Redentor. Todas las bienaventuranzas, como hemos visto en los domingos anteriores, apuntan a Cristo. Son una revelación del carácter, de las enseñanzas, de la vida del Mesías. Describen el carácter de Jesús, su caridad, describen su camino que propone para una vida compasiva, para una vida llena de gracia, para una vida eterna. Entonces, las bienaventuranzas no son un llamado a vivir una vida de cierta manera, sino que muestran a Jesús en cada una de ellas. Y hay un profeta en el Antiguo Testamento que se conoce como el profeta mesiánico, y es Isaías. Isaías profetiza casi que en cada capítulo y de diversas maneras cómo sería el Mesías que estaba por venir, la primera vez y la segunda vez. Entonces, Isaías advierte cómo será el ministerio que desarrollará el siervo de Jehová en su primera venida. Para ello vamos a el capítulo 55 del libro de Isaías y vamos a ver que Isaías dejó algunos rasgos que iban a identificar al Mesías para que cuando vinieran otros Mesías diciendo que ellos eran Mesías pero eran falsos, el pueblo de Israel los identificara. Pero quien tuviera esas características, esa vida, esas enseñanzas y ese poder, ellos pudieran decir, este es el Mesías prometido. Entonces, Isaías 55 es una promesa del Mesías que restaurará a Israel. Es una promesa de abundante gracia que el Mesías traerá consigo para otorgar a quienes invoquen su nombre. El pueblo judío, como lo decía anteriormente, conocía el Tanaj, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús declaró que venía especialmente aquellos que tenían hambre y sed de justicia, podemos estar seguros de que los oyentes comprendían qué era lo que Jesús estaba afirmando y de que él estaba diciendo que él era la profecía cumplida de lo dicho por Isaías en el capítulo 55. Vamos a ver rápidamente unas 6 características dadas en Isaías 55 que le permitían a los judíos de esa época identificar que Jesús era el Mesías prometido. Primero, el Mesías vendría a alimentar espiritualmente a su pueblo, que es el tema del día de hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Miremos Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. La palabra deleitará en el hebreo utilizada aquí es muy similar a la palabra utilizada en Mateo 5:6 de seréis saciados. Jesús dijo, venid a mí todos que estéis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Entonces, en esta primera característica, Jesús está cumpliendo esa profecía hecha en el libro del profeta Isaías. La segunda, Dios promete hacer un pacto con Israel, de igual manera como lo había hecho con David. Miremos el versículo 3 del capítulo 55. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados. Cumple también esta otra profecía. En tercer lugar, Isaías profetizó que las naciones correrían a Israel debido al Mesías. Miremos el versículo 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Para los judíos esto era un poquito molesto, porque ellos tenían una teología centrípeta. Ellos eran el centro de la tierra, ellos eran el centro del universo, ellos eran el centro de la gracia.
y decir que todas las naciones vendrían al Mesías era molesto para ellos. Y esto se cumplió, porque allá en el libro de los Hechos, cuando vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, se dice que había partos, medos, elamitas del Ponto, del Asia, de Frigia, de Panfilia, de muchos lugares. Y seguramente los que me están escuchando en este momento son de Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Panamá, México, El Salvador, de otras latitudes. Se cumple esta profecía también dada por el profeta Isaías en la persona del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, Isaías instruyó al pueblo a buscar al Señor, porque sería fácil de encontrar y estaba cerca de ellos. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Jesús estuvo con ellos, y es interesante que cuando Juan el inmersor ve a su primo hermano, a Jesús, dice: he allí el Cordero de Dios. Y también el texto añade: porque no le conocía. ¿Cómo así que no le conocía? Sí, sí le conocía físicamente, seguramente habían jugado algún juego de niños de la época, subirse al camello, tirarle piedras al dromedario, qué sé yo. Pero el texto dice: y yo no le conocía. Sí, él era mi primo hermano, pero no sabía que era el Mesías. Y entonces empezaron a conocer a Jesús como el Mesías. También las personas que vivían cerca de él se sorprendieron de ver que sobre él había venido el Espíritu Santo. Recordemos ahí en su bautismo, vino el Espíritu en forma de paloma y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces era muy cercano a ellos. Incluso sus hermanos al principio no creían en él. Posteriormente vamos a encontrar a Santiago y a Judas escribiendo las epístolas que llevan el nombre de ellos. Se habían convertido a Jesús como Señor. En quinto lugar, el Santo ha venido para perdonar abundantemente a los injustos y a traerlos de regreso al Señor. Jesús, como judío, no vino a abolir la ley. De hecho, él vino a cumplir la ley. Pero como nadie puede cumplir la ley, el Señor otorga gracia a su pueblo. Podíamos acceder a la salvación debido al perdón de nuestros pecados por el sacrificio que iba a lograr el Mesías en la cruz del Calvario a favor nuestro, a favor de todos aquellos que se arrepintieran de sus pecados, creyeron en el Evangelio, que él había nacido sobrenaturalmente, había vivido una vida sobrenatural, había dado una enseñanza sobrenaturales, había hecho milagros sobrenaturales, había muerto sobrenaturalmente y había resucitado sobrenaturalmente. Y quienes creyeran eso iban a tener vida eterna y sus pecados iban a ser perdonados. Miren el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La predicación de Jesús no fue: vengan a mí y los haré prósperos. No fue: vengan a mí y ustedes recibirán sanidad. Vengan a mí y los haré senadores o los haré famosos. El Señor dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Jesús ofrece vida eterna a todos que creyeran en él. Y él dijo que los que creyeran en él padecerían persecución, como lo dice más adelante también Mateo capítulo 5. Y es un llamado al arrepentimiento. Jesús no hizo un llamado a la comodidad, a la sociedad del bienestar, a ser prósperos. El llamado de Jesús es al arrepentimiento. Deje el inicuo su camino y vuélvase a Dios. No es solamente creer en Dios, es creerle a Dios, volverme de mi mal camino. ¿Qué es arrepentimiento a la luz de la Sagrada Escritura? Arrepentimiento tiene varias fases. Primero que todo, caer en la cuenta de que voy en la dirección equivocada. Si mi objetivo era dirigirme al norte y voy al sur, debo darme cuenta que voy en la dirección equivocada. Primero que todo es una conciencia reflexiva de que voy mal.
En segundo lugar, empezar a hacer planes para poder girar y cambiar de vida, cambiar mi ruta y empezar a cambiar y luego esperar que el tráfico del otro lado pase y con seguridad empezar a regresarme. Entonces no es solamente que me detengo yéndome hacia el lugar equivocado, sino que giro y no me quedo en el giro, sino que en tercer lugar tomo la dirección de retornar al lugar donde yo inicialmente había querido ir. Pero eso es un proceso, porque mientras me devuelvo, tengo que recorrer muchos kilómetros, llegando incluso al punto donde había tomado la decisión de cambiar y empezar allí a ver una transformación en mi vida. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios. Y ese fue el mensaje de Jesús. Juan el Bautista que predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro en Hechos? Vosotros matasteis al autor de la vida. Arrepentíos. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje de la iglesia del primer siglo. No fue un llamado a ser prósperos y a tener una vida cómoda, sino a cambiar y transformar nuestro ser. En sexto lugar, según Isaías, capítulo 55, los caminos del Señor no son nuestros caminos y su palabra nunca regresará vacía. Del versículo 7 al versículo 11 del capítulo 55 de Isaías, dice el profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y sigue el texto hablando. Todo esto nos lleva a que Jesús es nuestro Macarios. Pero no solamente Jesús es nuestro Macarios, sino que también Jesús es justo. Recordemos que Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma en el capítulo 3, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Todos a una se desviaron, todos nos hemos desviado, no hay justo. Por eso dice que debemos tener hambre y sed, que es lo que estaremos compartiendo la siguiente semana. Una hambre profunda, una sed profunda por ser justos. Es fácil pensar en justicia cuando decimos: mi profesor no me califica bien, no es justo conmigo. O mi papá tiene a mis otros hermanos de preferidos, eso no es justo para conmigo. O el presidente o el político de mi país solamente está beneficiando a la gente de su partido político, eso no es justo. Entonces pensamos que cuando se habla aquí de justicia, se refiere a justicia para mí. Pero veremos la siguiente semana que allá no va el texto y eso no fue lo que quiso decir Jesús de Nazaret. Es un hambre, una pasión por yo ser justo. Pero no hay justo, solamente uno es justo. Juan, el escritor sagrado, en su primera epístola, el capítulo 2, el versículo 1, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No solamente Él es justo, sino que Él es el que justifica y Él es nuestra propia justicia. En la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo reitera las bendiciones, las bienaventuranzas que tenemos en Cristo. Estamos completos en Cristo. En nuestras fuerzas no podemos cumplir estas bienaventuranzas, pero bajo la dirección del Espíritu de Santidad podemos desarrollar esa dentadura espiritual con la que fuimos dotados al nacer espiritualmente. Escuchemos este cuento que nos ilustra lo que tenemos en Cristo. Un hombre rico y su hijo tenían una gran pasión por el arte. Tenían de todo en su colección, desde Rafael hasta Picasso. El hijo fue llamado para ir a la guerra. Pasados unos días, el hombre recibe la noticia que su hijo murió en medio de la batalla mientras rescataba a un soldado. Un mes más tarde, alguien tocó su puerta. Un joven con un paquete en sus manos dijo al anciano: Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el pecho.
muriendo así instantáneamente. Yo no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete. Era un retrato de su hijo pintado por el joven soldado. El padre contempló la manera en que el soldado había capturado la personalidad de su hijo en la pintura. Le agradeció al soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Oh, no, señor, yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo. Posteriormente, unos meses después, el padre murió y se anunció una subasta con todas las pinturas que el padre poseía. Sobre la plataforma de la subasta estaba el retrato del hijo. El subastador golpeó con su mazo, con su martillo, para dar inicio a la subasta. Empezaremos los remates con este retrato del hijo. ¿Quién ofrece algo por este retrato? Hubo un gran silencio. Entonces una voz del fondo de la habitación gritó: «Queremos ver las pinturas famosas, olvídate de esa». Sin embargo, el subastador persistió. «El hijo, el hijo, ¿quién se lleva al hijo?». Otra voz gritó con enojo: «No venimos por esa pintura, venimos por los cuadros de verdad». Finalmente, una voz se oyó desde atrás: «Ofrezco $10. Era el viejo jardinero del padre y del hijo. Siendo un hombre muy pobre, era lo único que podía ofrecer. El que está haciendo la subasta dice: «Tenemos $10, tenemos $10. ¿Quién da 20? ¿Quién da 20? Grita el subastador. Nadie más dijo nada. El subastador golpeó por fin el mazo. A la 1, a las 2, a las 3, vendido por $10. El subastador soltó el mazo y dijo: «Damas y caballeros, la subasta llegó a su fin. Me informaron de una estipulación secreta del testamento. No me permitieron revelarla hasta este momento. Solo se subestaría el cuadro del hijo. Quien comprara ese cuadro heredaría todas las posesiones de ese hombre, incluyendo sus pinturas más costosas. El hombre que aceptó quedarse con el hijo se queda con todo». Fin de la narración. ¿Tienes al hijo? El que tiene el hijo lo tiene todo. Es bienaventurado. ¿Has creído el Evangelio y has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Crees que nació de una virgen? ¿Crees que vivió la vida más santa que jamás alguien haya vivido? ¿Crees que sus enseñanzas siguen gobernando el planeta? ¿Crees que su muerte vicaria en la cruz del Calvario, muerte injusta por ti y por mí,